Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con donde quedamos la vez pasada. Habíamos visto parte de geometría, pero solamente la que era las homotecias. A partir de hoy vamos a ver la segunda parte, que es los triángulos semejantes, y comenzamos. Muy bien, aquí dice, considera la siguiente información. Tengo el siguiente triángulo que dice 3, 5, 4. También tengo 6, 10 y 8. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Y dice aquí, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Por lado, lado, lado. Entonces, para que se aplique la transformación lado, 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 los lados homólogos deberían ser, al dividir unos entre otros, deberían ser iguales. Entonces, vamos a probar eso. Entonces, tomamos cada uno de estos y decimos, el 3, bueno, dice aquí, ABC semejante con DEF. Entonces, el AB iría con el DE. O sea, el 3 iría con el 6. El BC iría con el EF. El BC es 4. Iría con el EF, que aquí vale 8. Y el AC con el DF, que es el único que queda. 5 segundos. Si yo hago estas operaciones, bueno, las simplifico, va a quedar un medio, un medio y un medio. Como las tres razones son iguales, entonces el triángulo es semejante por el criterio lado, 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 porque dividimos los tres lados. Entonces la primera es cierta. Y la segunda, la razón de semejanza del triángulo ABC, el pequeñito, con el grande, es un medio. Bueno, lo acabamos de averiguar. Todas nos dieron un medio. En el momento que una de estas tres nos falle, con solo una que falle, ya no es semejante. Entonces, el orden de la semejanza, A, B, C, es muy importante para poder montarla. Entonces, el AB iría con el DE, el BC con el EF y el AC con el DF. Y así es como yo monto la semejanza para poder comprobar cuál es el criterio. En este caso es criterio lado, lado, lado. Recuerde que hay tres criterios, que eso venía en los videitos, también en lo que hemos visto en los otros, en las guías, en los resúmenes, para que lo repasen. Y esto. Ok, venimos ahora con otros dos dilemas. Dice aquí, considere las figuras para los ítems 17 y 18. MN es igual a QR. Entonces, buscamos el MN, le ponemos una marquita, y al QR le ponemos la misma marquita. El MO con el PR. El MO con el PR. Y resulta que el ángulo, este es ángulo, cosito este, M, el ángulo M, es congruente con el ángulo R. Entonces tenemos un lado, tenemos un ángulo y tenemos un lado. Entonces se garantiza que el triángulo MNO y QRP, el símbolo este significa congruente. O sea, iguales. Y el símbolo solito significa semejante.
en este caso, congruente. ¿Y por cuál criterio? Bueno, lo acabamos de averiguar. Lado, ángulo, lado. Entonces vamos a marcar esto. Lado, ángulo, lado. Entonces, muchos de estos ejercicios de semejanza y congruencia tienen que ver con los criterios y con aplicarlos. No tanto de cálculos. Ok. Dice la otra. Se tiene MNO congruente con RPQ. El ángulo homólogo a MNO, el ángulo, va a ser homólogo y seguimos el mismo orden. R, P, Q. Y listo. Si nos dan la congruencia, que es esta símbolo de aquí, el mismo orden del ángulo que nos den, que es homólogo, tiene que ser el mismo orden que nosotros vamos a hacer en el otro triángulo. Si lo hacemos con el examen, MNO, tiene que ser homólogo con RPQ. Vamos a ver aquí. Con el RPQ. Este de aquí. MNO, RPQ. Entonces, por si acaso les pudieran averiguar alguna otra cosa. Muy bien. Ya el 19 ya es otro ejercicio diferente. Entonces, vamos a leer el 19 para poder contestar. Dice, se tiene que el triángulo ABC, y viene un cosito que es como la tilde de una ñ, a esto es semejante. O sea que los ángulos son iguales, pero los lados son proporcionales. Dice aquí, el AB iría con el DE. Entonces, o pueden hacerlo con dibujitos. A, B, C. AB vale 5. BC vale 7. AC vale 10. Y el otro, DEF. El DF es 5. Y me piden el EF. EF es de aquí. La semejanza es AB con DE. AB con DE, pero no lo tengo. Entonces, descartado. BC con EF, que es el que estoy buscando. Puedo poner X sobre 7 o 7 sobre X. No igual. Y los dos que me faltan sería AC con EF. Bueno, pongámoslo en orden para que no tengamos ningún problema, porque después estas cositas son delicadas. Entonces, el BC con el EF, o sea, el 7 con el X. Y el 10 sería con el 5. Ya tenemos la ecuación de la proporcionalidad. Y como habíamos visto que para resolver esto era lo más sencillo del mundo, simplemente multiplico en cruz. Y el que queda con la X es el que pasa a dividir. Entonces sería 7 por 5, 35. El X pasa con el 10, entonces es el que pasa a dividir. Y la X quedaría solita. Y luego simplifico. Quinta 7, quinta 2. Y ya tenemos la solución del problema. Recuerden que cuando me dan cálculos de semejanza, lo que tengo que averiguar es lo que debo montar primero, muy bien, utilizando
los datos de la semejanza es la ecuación de la proporcionalidad. Una vez que está montada, multiplico en cruz y el que queda con la X siempre pasa a dividir. Y después nada más simplifico. El 20 es parecido, pero aquí es con el teorema de Tales. Dice aquí, AE, BC, DE, DH son paralelos. Al ser paralelos significa que puedo aplicar el teorema de Tales. Dice aquí, hay que averiguar HG, este de aquí. Sin embargo, me hace falta este pedazo de acá. Sé que tengo 6, 3 que son segmentos y tengo este, vamos a llamarlo M y con 4. Entonces, como es el teorema de Tales, por ejemplo, tengo 6 y 3, M y 4. Como es el teorema de Tales, yo puedo hacer proporcionalidad con los segmentos. No me afecta en nada. ¿Se acuerdan que como esta es la ecuación de la proporcionalidad, juega igual? El que queda con la X pasa a dividir y los que quedan solitos se multiplican. En este caso sería 6 por 4, 24 dividido por 3. 6 por 4, 24 dividido por 3, eso nos da por lo general 8. Pero este no es el que estamos averiguando, de todas maneras no están las respuestas. A veces podría ser, pero este no es lo que estamos averiguando. Estamos averiguando el HG. Entonces, aplicamos lo mismo, pero ya tenemos el valor del segmento que necesitábamos. Ahora sabemos que esto es 12, este pedacito es 6, este es 8 y me falta este de aquí. Pues, bueno, 12 a 6 que es como la mitad. Entonces, de 8 al X debería ser igual. Entonces, asumo que es 16. Pero si no quiero asumir, aplico lo mismo. X segmento con segmento, 8, 12 con 6. El que está con la X es el que pasa a dividir. Entonces, el 6 es el que va a pasar a dividir. 12 multiplicado por 8, dividido entre 6. 80 y 16 son como 96. 96 dividido por 6, creo que eso nos da 16. Ustedes lo hacen calcular. Y ya. Muy importante con el Tales, no es que sea difícil de aplicar, porque eso simplemente es montar bien la ecuación de la proporcionalidad. Es saber qué nos están preguntando, porque a veces nos pueden, hay posibilidad de que tengamos que hacerlo 2 veces. A veces tenemos suerte y es solo una vez, pero otras veces no. En este caso era de la mala suerte, teníamos que hacerlo 2 veces. ¿Cuándo es que debo aplicar Tales? Bueno, cuando aparece una cosa así como líneas de tren. Entonces ahí tendríamos la ecuación, el teorema de Tales. Vamos a seguir. Por aquí dice, considera la siguiente imagen que ilustra un árbol, una persona de pie, sombras proyectadas, árbol, sombras, personas y altura. Ok, altura de la persona es 1,80. Y hay que averiguar la altura del árbol este. En esto, aunque es Tales, aquí estamos hablando de segmento interno con el segmento interno. Entonces, como decir grande con pequeño, y por lo tanto debemos aplicar grande con pequeño. No al 17, el 17 no puedo usarlo a menos que esté averiguando los segmentos estos.
Entonces tengo que sumar a 17, al 7 le tengo que sumar el 17, que en este caso son 24, si no me equivoco. O, como son sombras y alturas, se pueden aprender esto. Altura con altura y sombra con sombra. Así, si ponen a la altura de la persona arriba, ponen la sombra de la persona arriba. Si ponen la altura del árbol abajo, ponen la altura la sombra del árbol abajo. Entonces, la altura del hombre, de la persona, 1,8. La sombra del hombre, 7. La altura del árbol no la sé. Y la altura de la sombra del árbol, 24. Y multiplico en cruz y el que queda con la X es el que pasa a dividir. O sea, va a ser algo así como 1,8 multiplicado por 24 dividido por 7. Entonces lo que hacemos es calcularlo. Vamos a ver, 1,8 multiplicado por 24 43,2 dividido entre 7. 6,17. 6,17. ¿Te quita? Entonces, todos estos son aplicaciones del teorema de Tales, que no son difíciles, es nada más de aprenderse un poquito bien la teoría y montar bien la ecuación de la proporcionalidad. Montando bien la ecuación de la proporcionalidad, multiplico en cruz y el que queda con la X pasa a dividir. Nada más. Okay, vamos a continuar. Y después de esto viene visualización espacial, que es parte de geometría. Ya aquí no habría ningún cálculo, es nada más de aprenderse bien la teoría, que son los vértices, que son los lados, que son las aristas y todo eso, para contestar las preguntas. Hasta noveno ya se calcula, se hace operaciones con esto, pero en octavo es nada más identificar. Entonces dice aquí, tenemos un prisma recto, DG es un elemento del prisma, vamos a buscar el DG. A esto puede ser una arista, pero como es vertical también se le llama altura y nada más. Entonces base no es, porque base es cualquiera de estas y es un plano, o sea, H, G, F, GC es plano, o esta parte de arriba sería plano. Cúspide no, porque no es una pirámide. La pirámide sí tiene cúspide, que es la punta de arriba. Y apotema solo existe en la pirámide porque es la altura de cada una de las caras laterales de una pirámide. Entonces no puede ser esto. Obviamente tiene que ser altura. Ahora dice la 23. Una de las bases del prisma es, puede ser la de abajo, HGFC, o puede ser la de arriba, que es posiblemente que sea la de arriba, ABED. ABED. Dependiendo de cómo empiezan. ABED o ADED. Vamos a ver, aquí está H, no. ABED, ABED, aquí está. Entonces esas son las bases. Las bases son las que está arriba o la que está abajo. Todo lo demás se llaman caras laterales. O caras, para ser exactos. Ok, vienen otra serie de
otra serie de preguntas teóricas donde hay que leer un poquito. El prisma, bueno, siguientes proposiciones. En el prisma se puede obtener una sección plana triangular. Si tenemos un prisma con base triangular y lo partimos con un plano así como en la pura mitad, vamos a tener una sección plana. Sección significa corte, que va a ser igual a la base triangular. Entonces sí, se puede obtener. En el prisma se puede obtener una sección plana rectangular. Sí. Digamos, si tenemos vamos a hacer el mismo ejemplo, pero yo lo corto en esta zona de aquí. Ahí voy a obtener un rectángulo. Entonces, independientemente del prisma, yo puedo obtener una zona rectangular. En cualquier otro prisma se puede obtener una sección triangular si las bases son triangulares. Solo que aquí no nos especifica no se nos especifica qué tipo de prisma es, a menos que esté encadenado con el prisma anterior. Eso habría que revisarlo bien en la pregunta antes de marcar, porque a veces pueden ser muy capciosas. Y resulta que OB 22, 23 y 24. 22, 23, o resulta que este 24 está relacionado con esta de aquí. Y en todo caso, si yo trazo un plano que incluya solamente 3 puntos, sí podría obtener una triangular. Entonces no habría problema. Entonces, ambos serían correctos. La 25 no tiene nada que ver con eso, entonces es un ejercicio aparte. Ok. Considere las siguientes proposiciones referidas a la pirámide de base rectangular. Entonces tengo una pirámide, una base rectangular. Dice, ¿es posible obtener un triángulo en la sección plana? Bueno, en toda pirámide, si yo trazo en el puro vértice y la base, siempre voy a obtener un triángulo. En la base. Si pasa por el vértice, si el plano pasa por el vértice y toca la base, siempre voy a obtener un triángulo en una pirámide. ¿Es posible obtener un cuadrado? No, aquí sí ya no, porque es un rectángulo. Solamente en las pirámides de base cuadrada puedo obtener un cuadrado. Aquí puedo obtener trapecios, rectángulos, pero no cuadrados. Solo en la de base cuadrangular. Muy bien. A ver, esto ya es un poquito de álgebra. Vamos a llegar a tratar de llegar a la 30. Creo que sí podemos llegar a la 30. Para que nos queden los últimos 25 para la siguiente clase. Ya después les comparto otro examen y los vamos haciendo. Bien, recuerden estar atentos a las fechas de matrícula para la sección, la fase C, y estar revisando la página de control de calidad para los que matricularon en marzo, para hacer los exámenes en mayo, que ya están disponibles las sedes
en la página de control de calidad. Muy bien. Y si no, están atentos para las matrículas, los que no han matriculado. Dice así, 26. Considera el siguiente contexto. En el monto C en dólares se debe pagar en alquiler de vehículos realizar cierta empresa que está dada por, y nos dan esta función, CX igual 15X más 45. Y la X representa la cantidad de días. Entonces, en la tabla de pago de alquiler corresponde a, entonces, se supone que esos son los días, y la fórmula es 15 por X más 45. Entonces, como me están pidiendo encuentre la tabla, lo que busco es uno de estos días, 1, 2, 3, 4, el que esté totalmente diferente. Puede ser en este caso el 3, porque son 150, 90, 75 y 135. El 1 no me sigue porque hay 2 60 y 2 45. Podría ser el 2 porque todos son diferentes. Pero yo recomiendo que sea siempre el mayorcito o 4 o 1 que no sean los dos menores, pero que se tenga todo diferente. Y como es función, que es una extensión de la parte de encontrar valor numérico, simplemente lo que tienen que hacer es sustituir el valor en la función, en este caso el 4 o el 3. Voy a escoger el 4, porque es más fácil. Y recordarse, entre número y paréntesis es un por, y nada más 15 por 4, 60, más 45, eso nos da 105. Entonces buscamos que con el 4 esté a la par de un 105. Lo encontramos en la B y esa es la respuesta correcta. Que es parte de funciones, función lineal, para ser exacto. Si me dan la tabla y me piden, o si me dan el criterio o la función y me piden encontrar la tabla, busco el valor de X que sea más diferente de todos y lo sustituyo en la X para encontrar cuál de las tablas es la correcta. Vamos a continuar aquí con el 27. Dice aquí, el precio P de lanzamiento de un mercado de un nuevo modelo de computadora es 850. Y el precio baja 100 cada año. Cada año estamos en función, como vean las respuestas, P de X, P de X, P de X. Que sale del mercado por depreciación. Eso es bajo. Dice aquí. El precio P, como es función, sería X transcurrido en años. Entonces, la clave es esto. Lo que es fijo va sin X. Se supone que los 850 van fijos. El que dice cada es el que va con X. En este caso sería los 100X. Pero falta qué es lo que voy a poner aquí. Entre el 850 y el 100X. ¿Cómo dice? Dice el lanzamiento de mercado. Dice, el precio P al mercado de un modelo de computadoras es de 850. Sin embargo, su valor baja. Ok, la palabra baja, no aumenta, baja, entonces es menos. Entonces debo buscar 850 menos 100X. Esta forma es un modelado simple, que es encontrar una función que describa el problema en letras. Es lo que llamamos modelado. Y como en octavo solo se ve función lineal, los modelos siempre van a ser de función lineal. Entonces recuerden, la clave es, el que es fijo no lleva X, el que dice por cada año, por cada día, por cada zapato, ese es el que lleva X. Y el signo de más o menos se lee, si disminuye o baja es menos, y si aumenta, entonces es más. Pues si dice costos fijos, ese es menos. Y ahí van entendiendo
el modelado. Ok. Después de la 28, ya entramos al mundo del álgebra. Vamos a hacer estos 3 ejercicios y que ya los demás, que es, posiblemente sean, ¿cómo se llama esto? Los productos notables y las ecuaciones y todo para la siguiente clase. Y ya estadística es un poquito más sencillo. Entonces, vamos aquí. Considere la siguiente proposición. 6y a la 2 menos y más 1 es un trinomio. La definición de trinomio es tres términos no semejantes, es decir, que los términos no tengan el mismo factor literal. Como este y2, este y este es 1, no son semejantes, entonces 1, 2, 3 son 3 términos, entonces este es un trinomio. Y semejantes, ¿qué significa? Que tenían el mismo factor literal. Menos 4n a la 3, el factor literal quitamos el factor numérico, sería n a la 3, y 8n a la 3, quitamos el factor numérico que es 8, y n a la 3. N a la 3 es igual a n a la 3, que es el factor literal, sí, entonces se llaman semejantes. O, para ser exactos, monomios semejantes. Es de aprenderse que es un trinomio, que es un binomio, que son monomios semejantes, que son monomios. Ok, a partir de aquí, el valor numérico no es difícil, pero es de cuidado. Y después vienen las operaciones con expresiones algebraicas, donde hay que tener solo cuidado. Tenemos aquí, ¿cuál es el valor numérico de y a la 3 más 2n? Okay, a cada letra le ponemos un paréntesis. Si no hay nada entre la letra y el número, ponemos un por. Y en cada uno de esos paréntesis vamos a poner los valores correspondientes. La y vale menos 2. Y la n vale 4. Y a partir de aquí aplicamos lo que ya conocemos de séptimo, que son los problemas, las operaciones con valores enteros. Menos 2 a la 3, vamos a ver, 2 a la 3 es, bueno, menos 2 a la 3 es multiplicar el menos 2 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos por menos da más por menos da menos. Y 2 por 4 son 8. Y ahora ya terminé potencia, ya terminé multiplicaciones. Siguen sumas y restas. Menos 8 más 8, debo 8 y pago 8, me va a quedar 0. Entonces a esto se le llama valor numérico. Y lo importante aquí es, las letras se van a sustituir por sus valores correspondientes. Pongo paréntesis, porque a veces hay potencias y tengo que aplicar la potencia. O tengo sumas y restas y tengo que aplicar la ley de signos. Entonces es más fácil si pongo paréntesis y me acuerdo que entre número y letra, siempre, si no hay nada, es un pero. Ya después hago todo lo que aprendí en séptimo, que es las operaciones. Y ahora vamos con la última del día de hoy. Sí. Aquí la 30, para que nos queden 25 para la próxima clase. Esto es una suma. ¿Cómo se ve? Bueno, todas sumas y restas, no hay ninguna multiplicación. Entonces, agrupo términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Los que tienen igual factor literal. El 13 con el 9, tienen M3. 13 positivo y 9 positivo se suman 22 M3. Los exponentes no se alteran, por lo tanto, posibilidad de que sea esta o esta. Sigue la M, 6M. Tengo más 6 menos 12. Yo tengo 6 y debo 12, sería menos 6.
Queda descartada esta. Y este 2n que está solito, no tengo con quién sumarlo, entonces nada más lo copio. Ahí tendría la respuesta. Como ven, si hago algunos, tal vez tenga suerte de que con solo los dos primeros ya puedo averiguar cuál es la respuesta correcta. Muy bien, eso es sumas y restas. Bueno, todavía el zoom ya nos avisó, pero tal vez podamos hacer, no creo que con el 31 creo que sí, para quedar aquí. Aquí tenemos más operaciones, aquí tenemos una multiplicación. En la multiplicación, recuerden, se multiplican los números y los exponentes se suman de los factores literales, cuando son iguales. 4 por 5, 20, está perfecto. La b, tenemos una sola b. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2, se suman. 3 más 2, 5. Entonces, esto es falso. Y con las sumas y restas, los exponentes no se alteran. Son semejantes, el 7 de 4 y el 16 de 4 tienen de 4. Entonces nada más hago a 7 le quito 16, serían menos 9. D, y los exponentes no se alteran. En la suma y resta no se alteran. Entonces, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y aquí tengo otra de suma y resta, entonces hagámosla. Y ya dejamos multiplicaciones para otra clase. 5x más 3y menos 2x menos 3y. Paréntesis y signo negativo afuera del paréntesis, cambio. Aquí, como no tiene signo, es positivo. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Ahora, agrupo semejantes con semejantes. El 5x tiene que ver con el 2x. Son semejantes. Entonces, 5x menos 2x. Y el 3y tiene con el 3y porque no tienen el mismo factor literal. Más 3y más 3y. 5 le quito 2, son 3 positivos. A 3 y 3 positivos se suman, son iguales y se deja el signo de más. 3 y 3 son 6. Y tengo la operación, 3x más 6y y aquí está. Si no hay multiplicaciones o paréntesis, entonces serían sumas y restas. Bueno, aquí tenemos el menos, aquí. Y si hay un paréntesis y un menos afuera, cambiamos los signos de todo el paréntesis. Si dentro de paréntesis, como en el 2x no tiene signo, es positivo. Y si tiene, es obviamente negativo. Cambiamos los signos, quitamos paréntesis, agrupamos semejantes y sumamos o restamos los coeficientes y conservamos los factores literales. Esas serían las sumas y las restas. Por hoy, llegaríamos hasta aquí. A partir de, bueno, en la siguiente clase veríamos de la 33 hasta el final del examen. Y nada más sería eso. Si tienen algunas dudas o si no les ha llegado el examen, nada más me piden ahí que se lo vuelva a subir por WhatsApp. Y continuaríamos la siguiente clase. Nos vemos.